poco y cobran mucho. O sea, es falsa esa narrativa, según lo que usted En mi menciona. caso sí. Sí. O sea, sí hay entre los 500 diputados y diputadas que somos, hay gente que no trabaja o lo hace de una forma muy discreta que no se ve. Cuauhtémoc Blanco llega a la gobernatura de Morelos en el 18 Por ser alcalde de Cuernavaca. como una condición del Partido Encuentro Social para ir en coalición con Morena. Fue una incongruencia por parte de las diputadas chiapanecas decirle no está solo a Cuauhtémoc. Ellas no lo dijeron, ¿eh? Ahí está Flores Ponda, la exalcaldesa. No, yo lo Rosa vi. Irene. Amigos de Fuente Moderna, hoy comenzamos con este espacio de entrevistas y el primer invitado es el diputado federal Joaquín Cebadúa, ya fue presidente municipal en Berriozábal, hoy repite en el Congreso de la Unión por el Distrito 5. 4. El Distrito 4. 4. Sí. Bienvenido, Joaquín Cebadúa. Jorge, un gusto. Bienvenido tú aquí a este espacio que estamos habilitando en Tuxtla para recibir a los amigos. En la legislatura pasada tuve 3 casas de enlace. En Pichucalco, Reforma y Copainalá, pero el distrito es muy complejo. ¿Cuántos municipios abarca el distrito? Ahorita 25, en la pasada eran 23. Sacaron a Berriozábal, el municipio, para esta elección del 24, y metieron Izhuatán, Amatán y Rincón Chamula. Entonces se hizo de 25. Entonces son 3 rutas distintas. Dice la legislación electoral que un distrito electoral federal debe tener continuidad histórica, geográfica y cultural. Este distrito no tiene ninguna de las 3. ¿Por qué? Porque es un territorio muy complejo donde hay una vertiente cultural zoque muy importante, pero con rasgos tzotziltes también en Rincón Chamula, por ejemplo, hacia la parte que pega con la región de los bosques, también hay población tzotzil importante. Culturalmente no la tiene, geográficamente no, pues vas desde los valles centrales con San Fernando hasta la parte de la planicie del Golfo de Tabasco, ¿no? Con Reforma, Pichucalco, Juárez. Toda la parte central montañosa de la zona Zoque, y históricamente tampoco. Hay una parte muy vinculada a la historia de nuestro vecino el estado de Tabasco, otra la zona Zoque con una historia muy particular, y la zona de Chicoacén, Sumacinta y San Fernando con otra historia. ¿Cómo es caminar más de 20 municipios? ¿Y 2 veces? Sí, muchas más veces porque seguimos yendo. A mí me pasa frecuentemente que publico algo y alguien pone... ¿No ha regresado al distrito? Y pues sí he regresado. O sea, en la legislatura pasada estuvimos en todos los municipios, al menos 2 veces en cada municipio. Y en este año y meses que llevamos, he estado en alrededor de 15, 18 municipios. Sí regresamos, pero es muy complejo. Y no es lo mismo estar aquí en la ciudad, en Tuxtla Gutiérrez, y atender a tus 300,000 votantes que conforman un distrito, que recorrer... o sea, yo puedo salir de donde empieza el distrito aquí en San Fernando, vamos a decir, a Sunuapa, y puedo hacer para llegar a una comunidad de Sunuapa o de Iztapangajoya 6 horas de carretera, ¿no? No es lo mismo prepararse para hacer un viaje de eso que salir a la colonia que está aquí mismo, ¿no? Digo, ¿qué es más eficiente? La labor de un diputado, de un legislador, es precisamente legislar. Sí. Aprobar, proponer leyes y derogarlas, que incluso podría ser más eficiente, más efectivo. ¿Dar resultados en el Congreso o pasarse el tiempo en el territorio? Se pueden las dos cosas. Se pueden las dos cosas entendiendo la complejidad de cada territorio. O sea, mi apuesta es dar resultados en el Congreso como los hemos dado en la legislatura anterior y en esta, y no perder el vínculo con los votantes. El principio de la representación territorial, o sea, de que haya un territorio al que esté representando como diputado uninominal, que no es plurinominal, que representas a los votantes de un territorio, es no perder la comunicación con tus votantes, el principio teórico, digamos, para que a la hora de que votes como la mayoría de los habitantes de ese distrito esperaría que votes. Ese es. Entonces yo procuro no hacerlo. Luego se critica mucho, se ha dicho López Dóriga, por ejemplo, ¿no? Terminaron el 11 de diciembre los diputados el periodo y regresan hasta el 1 de febrero. Mes y medio de vacaciones. No son vacaciones, es receso legislativo. No estamos allá, pero estamos en la obligación de mantener la comunicación con la gente del distrito. Yo tuve actividades entre el 24 y 31 de diciembre, y antes y después, y la sigo teniendo en territorio y aquí en este espacio que recién estamos terminando de habilitar, donde nos reunimos frecuentemente con la gente. Digo, se habla mucho de que trabajan mucho y trabajan poco y cobran mucho. O sea, es falsa esa narrativa, según lo que usted menciona. En mi caso sí. O sea, sí hay entre los 500 diputados y diputadas que somos, hay gente que no trabaja o lo hace de una forma muy discreta que no se ve, ¿verdad? ¿Cómo sería incluso
¿cómo describiría usted a algún diputado que se la pase más casa por casa que dando resultados en el Congreso? Mira, yo creo que cuando tú formas parte de una coalición gobernante, o sea, un diputado que representa a Morena, el PT o el Verde, que somos la coalición en el gobierno, lo menos que se espera de ti es que hayas hecho campaña apoyando lo que la propia gobernación, la propia coalición está proponiendo. En este caso nuestro era el plan C, ¿no? Yo hice campaña diciendo vamos a votar por el plan C que incluye todo esto, ¿no? ¿Qué incluye el plan C para los que no se acuerdan? Hay que recordar que había dos aspectos fundamentales que nos llevaron al plan C. Uno era la reforma que nos permite soberanía energética, la reforma eléctrica, y otro era la reforma al Poder Judicial. Pero en el antes de que empezara la campaña, se plantearon otras 18 reformas, de las cuales 16 eran constitucionales, si mal no recuerdo, y de último momento se sumaron dos más, eran 20 reformas, 20 grandes reformas a leyes y a la Constitución. Eso era el plan C. Lo tuvimos claro porque el plan E era sacarle a la legislatura pasada, no se pudo. El plan B era sacar reformas a la legislación secundaria, lo hicimos y la Corte de ese entonces dejó sin valor varias de ellas. Entonces, el plan C era ir a la elección y ganar la mayoría calificada. Entonces, para hacer reformas constitucionales ya sin tener el problema. Pero esto no fue un capricho, Andrés, porque muchos analistas mencionan que el plan C viene a raíz después de que la Corte anterior echó para atrás la reforma electoral, porque dijo, bueno, pues es anticonstitucional. Y entonces Andrés Manuel dijo, toma tu voto y te voy a ganar con el Congreso. No, yo creo que para mí y para muchos de los que estamos en la mayoría calificada que somos ahora, había una continuidad histórica y una justificación histórica de esos cambios. Lo de era revertir en buena medida lo que se había hecho con el plan, el Pacto por México de 2013 de Peña, que juntó a todos los partidos, incluyendo los de oposición, soltó lana para que senadores y diputados votaran y se privatizara la energía, por ejemplo, ¿no? Era revertir eso. Era avanzar en un proceso de democratización con la reforma electoral que le vamos a entrar. Era tener la posibilidad de legislar sobre temas que son de importancia para la gente, como extorsión, que era una facultad exclusiva de los estados, el delito de extorsión, ¿no? Era una que ya no logramos, se nos venció el tiempo y que yo había tomado parte importante en la redacción de esa iniciativa de reforma constitucional. Se aprobó en comisión, pero ya no alcanzamos a sacarla antes de diciembre del año pasado, antepasado, que tenía que ver con gestión comunitaria del agua, con minería, y otro tema que se me escapa ahora, ¿no? Entonces en esa le metimos fuerte a la gestión comunitaria del agua y al final ya no la pudimos aprobar, ¿no? Entonces, por los tiempos, porque hicimos en ese primer periodo de sesiones alrededor de 10, 12 reformas constitucionales. Sí, sigamos el agua, o sea, hay un proyecto histórico de nación que fue discutido durante mucho tiempo y que al no poder hacerse las reformas constitucionales con Andrés Manuel y luego nos vamos por el plan B, que eran las reformas legales, y la Corte nos las tira diciendo cosas que realmente no tenían sentido, como que no lo habíamos debatido lo suficiente. ¿Cuánto es un debate suficiente? Eso era, no ha sido deliberada suficientemente tal ley, entonces no, por defectos en procedimientos se dejan sin funcionar todos esos artículos, ¿no? Pues era nada más que la Corte de Piña se asumió como nuestra oposición. O sea, no era un aspecto técnico legal, era una posición de oposición a un proyecto histórico de gobierno que estaba tratando de ser implementado. Entonces, ¿qué quedaba? Ir por el plan C, ese paquete de reformas, de hacer la campaña con la gente diciéndole, voten por mí y voy a impulsar la reforma al Poder Judicial. ¿Y quién no ha tenido un problema con el Poder Judicial? Cualquier persona que se enfrente a un tema legal sabe que es tan ruinoso como un tema de salud, ¿no? Que te puede llevar a la ruina absoluta, pagar abogados, estar en interlocución en un lenguaje que no conoces, con un poder que históricamente había sido muy opaco, que nadie sabía quiénes estaban ahí, cuánto ganaban, cuáles eran sus atribuciones. La gente de a pie, vamos a decirle, nuestros votantes, la gente que nos dé el voto de confianza para que trabajemos para ellos y reformemos las cosas para bien, es muy difícil que tenga claro que hay un poder judicial en el estado y uno federal y qué cosas le tocan a uno y qué cosas le tocan a otro y cuál es un tribunal mercantil y uno civil y uno penal y uno de lo familiar. O sea, pues tendríamos que hacer un poder judicial que fuera mucho más cercano y accesible a la gente. Y hay mucha gente que no sabe qué es un juez, qué es un magistrado. Sí, o sea, se confunde a veces lo que es el juez de paz y de conciliación que está en los municipios con un juez mixto, ¿no?
con un juez del Poder Judicial de la Federación, con un magistrado del Estado. Es muy complejo, muy, muy complejo. ¿Qué hay que hacer para quizá que la gente ya entienda esto? Yo creo que este Poder Judicial que sale ahora de las urnas y eventualmente cuando pase lo mismo en el Estado, que tendría que ser en el 27 como quedó la reforma constitucional, tiene como una de las principales tareas, que yo creo que lo van a hacer una vez que terminen de estabilizarse la nueva Corte y la mitad de los jueces y magistrados que se eligieron mediante voto, es comunicarse con la población y que entienda qué tipos de tribunales hay, que determinan cuál es la diferencia entre el Ministerio Público y el juez, y que la justicia en términos generales sea mucho más accesible para Habría todos. que meter algo también ahí en las escuelas, porque digo, de alguna otra forma, pues son cosas que se enseñan en materias básicas, como formación cívica y ética, ¿no? Se tendría que hacer, o sea, se hace, ¿no? Se dice los tres poderes, el ejecutivo tal y el legislativo tal. Pues hasta ahí, ¿no? Pero yo creo que el que históricamente ha sido más opaco y más ajeno es el judicial, y es porque los eligía una junta de notables, ¿no? O sea, eran propuestas que salían de presidencia, que se discutían en el Senado, y vámonos, ¿no? Nadie se enteraba, nadie sabía quiénes estaban, cuánto ganaban, nada. ¿Hoy el Poder Judicial es aliado de la Cuarta Transformación? No, yo no lo veo así. ¿No? Yo creo que hay que revisar las resoluciones que están haciendo. Yo creo que el Poder Judicial de hoy tiene una perspectiva distinta del derecho. Me tocó tener interlocución con algún ministro de los de la anterior sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eran personas como muy pagadas de sí mismo y su conocimiento del derecho, que se traducían, que usaban latinajos, ¿no? O sea, estas frases en latín, indubio pro reo, y estas cosas que utilizan los abogados. Y con eso querían establecer criterios para definir todo. Y con una visión, yo creo que era un defecto de formación también, de decir la ley es la ley. Y sí, la ley es la ley, pero la ley admite un montón de interpretaciones y ellos eran los encargados de la interpretación final. Y tú puedes interpretar a favor del que más tiene o del que menos tiene, como sucedió infinidad de veces con ese Poder Judicial. Me acuerdo que tuve una interlocución muy ríspida en su momento con un ministro cuando estábamos viendo lo de Cales y Morteros del Grijalva, que trabajaba yo en CONAMP, y era un ministro que estaba metiendo y defendiendo un derecho de propiedad sobre un bien nacional sin tener una acreditación como tal, ¿no? Entonces decías, oye, no puede ser esto así. No, pero de pronto esto, dado que hay cuadros de la misma corte actual que tiene algún sesgo, ¿no? Con el oficialismo, un Lenia Batres, un Loreto Ortiz. Yo creo que hay una diferencia que tiene que ver que tienen más sensibilidad social. Hace poco platicaba con una... O sea, ellos no apoyan al oficialismo. No, te voy a explicar. Hace poco platicaba con una persona, columnista nacional, y me decía, ¿qué tienen en común Ernestina Godoy, Lenia Batres, Estela Ríos, el mismo presidente de la Corte? ¿Qué tienen en común? Y decía eso, son de la 4. Y le decía, no, lo que tienen en común es que vienen de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Es una asociación de abogados de izquierda que se constituyó en los 90s, donde hay gente que es anti-4T, como Bárbara Zamora, que es muy cercana al zapatismo, que fue asesora del zapatismo, y hay gente que era históricamente cercana a la lucha social. Esa gente, ahí estaba Ernestina Godoy, estaba Irving, estaba el ministro Irving, estaba Lenia Batres. O sea, es gente que ha construido a lo largo de décadas una cercanía con las causas populares. Cuando tú en los 90s eras perseguido políticamente utilizando las fiscalías, recurrías a la NAT. Eran los únicos que no te cobraban o te cobraban lo mínimo y te defendían bien. Tenías un problema legal agrario de un ejido, sabías que la NAT tenía un área de derecho agrario. Tenías un problema laboral, la NAT era la que estaba ahí al pie del cañón. Entonces, yo creo que eso es lo que tienen en común. Que eso hace que haya... Loreta también. Hizo campaña para Moreno, para Andrés. Sí, Loreta, pues podríamos decir que es la única que está documentado que tiene un proceso ahí, ¿no? Sí. Tienen incluso, se habló mucho, hablando del tema del Poder Judicial, el tema de la preparación académica. En el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene una carrera judicial como tal. Es decir, muchos candidatos, soy ministro local, soy juez local, me voy para juez federal. En el caso, hay un chiapaneco que es presidente del tribunal. O sea, ellos mismos respetaban su propio escalafón. En el caso del presidente Hugo Aguilar, no tiene una carrera judicial. ¿Es válido esto? Yo creo que hay una formación muy sólida de Hugo Aguilar en particular. Hugo fue uno de los grandes artífices durante mucho tiempo de toda la discusión que se dio sobre derechos y cultura indígena, que yo creo que en términos legales
es la mayor discusión que hemos tenido en este país. ¿Por qué? Porque es una confrontación entre el derecho de los pueblos originarios con el derecho positivo occidental, que es el que prima en nuestro sistema. Y Hugo fue uno de los artífices que permitió que hubiera un engranaje entre estas dos cosas y que tuviéramos elecciones por usos y costumbres en Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Aquí en Chiapas, donde la tenemos, que se reconociera la justicia, todos estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, que son a partir de la mediación y de la reparación del daño, vienen del derecho de los pueblos originarios. Y todas estas grandes reformas que hubieron del zapatismo para acá en los últimos 30 años, en todos los procesos estuvo Hugo ahí y fue parte de eso. Me parece que son credenciales suficientes para... Aunque no haya tenido ningún cargo dentro del Poder Judicial. Aunque no haya tenido ningún cargo dentro del Poder Judicial, porque lo entiende lo suficiente como para haber sido parte de la propuesta de todo un nuevo sistema normativo que se articulara con el existente, ¿no? Basta con ser abogado. Basta con ser abogado y tener una experiencia con la que tuvo ahí, ¿no? Sigamos hablando del Congreso. ¿Cómo le va incluso con algunos compañeros, digámoslo así, incómodos, ¿no? Se habla mucho por el tema Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que Morena y este movimiento en el que pertenecemos es muy plural y diverso, ¿no? Y viene gente que de una forma u otra aportó en su momento, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, después de ser alcalde de Cuernavaca, como parte del PES. ¿Ha aportado Cuauhtémoc Blanco? El PES, el Partido de Encuentro Social, fue parte importante de la coalición en 2018. Uh-huh. Y la condición que puso es que fuera Cuauhtémoc Blanco el candidato a la gubernatura. Esa fue la aportación y es lo que le permite ahora estar como diputado. Ya sobre su labor como gobernador no se oyen cosas buenas. El pueblo de Morelos tendrá más claro si fue un buen o mal gobernador. Mi perspectiva es que creo que se pueden haber hecho las cosas mucho mejor manera y después de venir de tantos malos gobiernos tan señalados de muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que está aquí. No hay que olvidar, siempre hay que ver de dónde vienen las cosas para no tener interpretaciones erróneas, ¿no? Cuauhtémoc Blanco llega a la gubernatura de Morelos en el 18. Por ser alcalde de Cuernavaca. Como una condición del Partido de Encuentro Social para ir en coalición con Morena y el PT en ese entonces, ¿no? Esa fue la coalición del 18. En el 18 nuestra coalición no era con el Verde. El Verde iba en coalición con el PRI. Uh-huh. ¿Sí? Y el PRI en ese entonces era PRI y otro partido. ¿Cuál otro era? No me acuerdo, eran tres también. Sí. Hace un año hubo una discusión en el Congreso donde Cuauhtémoc Blanco se le estaba, bueno, el tema de discusión era el tema que a él se le acusa de acoso sexual en contra de una media hermana que él tuvo. Y la discusión era aprobar que se le quitara el fuero. No, la discusión era aprobar si se admitía discusión o no. Ajá. En la comisión instructora, el expediente que venía de la Fiscalía de O sea, estar en contra de... No. Ahí, del proceso para quitar el fuero, lo primero es ver si se admite a discusión o no. De la comisión instructora. Para pasarlo a pleno. Ajá. Y ver si se vota en pleno, que se admita a discusión. Luego viene toda la fase en que, de haber aprobado que se admitiera a discusión, Cuauhtémoc hubiera tenido que presentar su defensa, la parte acusadora, la fiscalía tendría que haber presentado lo suyo, y después hubiera venido la determinación que se le quitara el fuero o no. Entiendo que por la forma en que se comunican estos procesos que son complicados, la gente haya entendido que se estábamos votando si se le quitaba el fuero o no. No era eso en ese momento. Era si pasaba a discusión, si se admitía a discusión, el centro del asunto en sí. Yo estaba porque sí se admitiera y se abriera el tema antes de la votación. ¿Usted estaba a favor? Yo estaba en la votación que se admitiera discusión y estaba mi convicción íntima era votar para que se desaforara. En general, yo creo que el fuero como está ahorita no tiene sentido. Hay una propuesta que es para quitarlo. El fuero como está ahorita representa la persecución política que hubo durante muchos años y en distintas épocas en este país, y era una protección para que los legisladores pudiéramos emitir nuestra opinión y que no se te judicializara con cualquier pretexto y terminas en la cárcel, ¿no? Tenía sentido cuando tenías un PRI gobierno que hacía la matanza de Tlatelolco y la guerra sucia de los 70s y el Partido Comunista era clandestino y demás, ¿no? Se consideraban, había delitos de orden social por cualquier cosa. Alterar del público. Esas cosas, te armaban un expediente y te metían a la cárcel, ¿no? Entonces, ahorita ya no tenemos eso. México ha avanzado en la democratización, en un fortalecimiento institucional de las libertades. Aunque se diga que este régimen es autoritario, todo el mundo dice lo que quiere, habla lo que quiere, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a un juicio público. O sea, esas garantías están bien establecidas y reforzadas, diría yo, en México.
Entonces, si no es así, ¿qué es lo que debería de proteger el fuero nada más? La libertad de opinión que tiene por el artículo 31 constitucional un legislador. No podemos ser reconvenidos ni se nos puede limitar nuestra opinión porque estamos representando al pueblo. No podría haber contra nosotros ningún señalamiento en ese tema porque representamos a una parte importante de mexicanos y mexicanas, ¿no? Todo lo demás no debería haber el fuero. Hay una iniciativa que presentó el compañero Alfonso Ramírez Cuellar, yo soy de las que la apoya para quitarse, ¿no? Entonces, bajo ese principio... ¿Usted está a favor de que se quite el fuero? Que se quite el fuero. ¿Sí? Bajo ese principio, mi convicción era votar para que se admitiera ese expediente, lo pasáramos al Pleno y se iniciara el proceso para de que se investigue a Cuauhtémoc Blanco. Para que se le investigara a Cuauhtémoc Blanco. Si era culpable o no, lo iba a determinar un juez a partir de la investigación de la Fiscalía. Bueno, hubo chiapanecos, legisladores chiapanecos, diputados chiapanecos, que respaldaron a Cuauhtémoc Blanco. No estoy hablando de usted. Yo voté porque al final yo voté con el grupo. Ajá. Tuvimos una reunión muy ríspida, puerta cerrada, todos los legisladores de Morena. ¿Por qué votó? Ahí voy. Ellos? Sí. Tuvimos una discusión muy ríspida. Estábamos prácticamente todos los 250 y tantos que somos. Habíamos alrededor de 100 que estábamos por votar por la admisión del expediente y eventualmente por el desafuero. Hubo un análisis que nos presentó, ¿cómo se llama Eric Flores, que es el presidente de la sesión instructora, que es parte de la bancada, que viene del PES también, y estaba basado en dos consideraciones. Una política que era, este es el fruto del árbol envenenado. O sea, se utiliza esta frase en derecho para decir cuando algo viene mal de origen. ¿Qué venía mal de origen? Que el fiscal instructor, el que estaba solicitando eso, era Uriel Carmona. Uriel Carmona es el que ocultó un feminicidio que se dio en la Ciudad de México, que era amigo del feminicida, que luego se vio en unos videos que sacaba el cuerpo de la mujer. ¿Por qué no llevarlo a la Fiscalía General de la República? Ahí voy. Que sacaba el cuerpo de la mujer y la fueron a tirar en Morelos y dijo que se había fallecido por una broncoaspiración, y después un peritaje independiente demostró que había sido asesinada, y después se le quitó el fuero a Uriel Carmona porque los fiscales también tienen fuero. Y se le trató de meter a la cárcel y lo sacaron, y ahí está ahorita todavía en ese tema, ¿no? Entonces decían, este es el fruto del árbol envenenado. No podemos validar una investigación que viene de un tipo que es un encubridor de feminicidas, en primer lugar, ¿no? Y que tiene una motivación política. Esa era la segunda, y nos explicaron un análisis técnico muy detallado por qué era así. ¿Cuál era el compromiso que se estableció con nosotros, con los inconformes? Que la Fiscalía del Estado de Morelos, porque esto lo presentó Uriel Carmona 3 días antes de dejar el cargo. El nuevo fiscal va a plantear de nuevo el proceso bien planteado, y ahí lo vamos a admitir. ¿Y se hizo? No sucedió. Entonces, hay inconformidad de buena parte de los 100 que estábamos en contra de eso. Entre ellos, hay que decirlo, de los 12 chiapanecos, 10 estábamos en contra de votar a favor de Cuauhtémoc, que fue un voto a favor de Cuauhtémoc a fin de cuentas, y no se hizo. Es uno de los asuntos pendientes que tendremos que retomar en algún momento. ¿No fue una incongruencia por parte de las diputadas chiapanecas decirle no está solo a Cuauhtémoc Blanco? Ellas no lo dijeron, ¿eh? Ahí estaba Flores Ponda, la exalcaldesa. ¿Gritando? No, yo lo Rosa vi. Irene Urbina. No, yo creo que hay Hay un video ahí del canal de Congreso gritando no está solo. Sí, yo no lo vi, no lo percibí, nos sentamos juntos. Yo ubico, creo que eso fue un desatino mayúsculo, y fue de las personas que malentienden la disciplina partidaria por una subordinación absoluta. O sea, yo creo que está... Incluso no gritarlo, pero estar justo atrás de él al momento que él está en la tribuna, pues... Yo creo que eso tampoco se debe haber hecho. El acuerdo que había en la reunión previa era: Cuauhtémoc se va a subir a la tribuna a decir que se pone a disposición del fiscal y que va a presentarse ante el fiscal y que va a seguir, aunque no se puede iniciar la instrucción, el procedimiento de instrucción como tal, va a aportar todos los elementos que el fiscal requiere para que cuando nos vuelva a plantear el expediente ya venga completo. Ese fue el acuerdo. De repente estamos ahí varios y vemos que le empiezan a gritar no está solo, y que él sube a explicar. ¿Qué pensó usted en ese momento? No, pues que estaba mal. Y yo seguía con la esperanza de que lo acordado en el pleno de los 253, 54 diputados de Morena se iba a cumplir, que se iba a volver a presentar el expediente y que lo íbamos a poder hacer. O sea, me pasé muchos días y hasta la fecha cada que publico algo, o sea, yo que creo que por experiencias personales propias y por convicción he tratado de aprender y acompañar la lucha de las mujeres, pues fue muy doloroso
y ya me imagino para las compañeras que son feministas y que acompañaron el voto, que se les estuviera señalando de proteger a un violador. ¿Va a recordarlo de la nueva sesión? Sí, claro. Sí, hay que recordar que retomen el tema de Cuauhtémoc Blanco. Se tiene que retomar. Varios hicimos inclusive un borrador que no hemos presentado de un punto de acuerdo pidiendo a la Fiscalía de Morelos que presente, que siga con la investigación al nuevo fiscal de Morelos. Se supone que es un tipo que ya no tiene el señalamiento que tenía Uriel Carmona, ¿no? Entonces el nuevo fiscal de Morelos tendría que hacer su trabajo. Si tiene una denuncia y hay elementos a su juicio que puedan permitir ver que hay algo, pues debería presentarnos de nueva cuenta la instrucción, porque no se desechó, o sea, no se admitió esa, pero el fiscal tiene la libertad de componerla y presentarla en cualquier momento, ¿no? Hablemos de temas políticos dentro del Congreso. Hoy está en discusión la reforma electoral. Todavía no, va a llegar y va a estar en el tema público, en opinión pública, en opinión el Verde y el Partido del Trabajo, ¿hasta qué grado pueden ser aliados, amigos, enemigos? ¿Es incómodo trabajar con el Verde? Porque usted me dijo hace un momento que hace 6 años fueron aliados del PRI, en el 2000 fueron aliados del PAN, hoy son aliados de Morena. Yo creo ¿Qué es trabajar con el Verde? ¿Cómo es trabajar con el Verde? Significa que hemos podido sacar las reformas constitucionales más importantes de este país con su apoyo. ¿Sin ellos no se hubiese podido dar? No se hubiera podido. No llegamos o llegamos de una forma muy apretada a la mayoría calificada. Se necesitan 334. No dan los números. Necesitamos los votos de, por lo menos de algunos. Si alguna de la bancada, la del PT o la del Verde, decidiera no acompañarnos, necesitaríamos todavía la mitad de los votos de la otra bancada para poder impulsar una reforma constitucional. Muchas veces la presidenta manda una iniciativa. En el caso específico de la reforma del nepotismo, y el Congreso, el Senado dice, sí, pero con mis condiciones. Con el tema del nepotismo se va a aplicar hasta 2030. ¿Cómo se siente incluso de que la presidenta manda algo y se la regresan como Mira, como yo creo que hay una contradicción en la discusión pública que está instrumentalizada en contra de Morena. Cuando llega una iniciativa de la presidenta, la revisamos y vemos que no hay nada con la que podamos enriquecerla y la aprobamos, dicen que somos levantaderos. Y cuando llega una iniciativa de la presidenta y la componemos y tratamos de aportar basados en nuestra experiencia cosas relevantes, dicen que estamos desconociendo la autoridad de la presidenta. En mi experiencia entre la legislatura anterior y esta, tenemos una apertura importante con todo el equipo del Ejecutivo para presentar propuestas cada que nos llegue una reforma en los casos institucionales, ¿no? A través de nuestra coordinación, nuestro coordinador como presidente de la Junta de Coordinación Política con Gobernación, pero en un ejercicio muy interesante. Por ejemplo, en la ley de aguas nacionales, en la reforma de la ley de aguas nacionales y la nueva ley general de agua, participamos abiertamente, hicimos foros, espacios de encuentro, tal, y la enriquecimos de forma importante. O sea, yo en particular quedé muy satisfecho de haber logrado incluir todo lo que tenía que ver con la gestión comunitaria del agua, ¿no? Que no venía de origen. En estos foros se toma en cuenta la opinión de la ciudadanía, es decir, lo que ellos mencionan se aplica en la reforma, en la iniciativa. Algunas cosas, otras no. Lo que es factible. Sí, y lo que es, en mi caso, pues lo que corresponde a mi experiencia y a mi contacto con grupos organizados de gestión comunitaria del agua por hablar de este tema. Volviendo a tu ejemplo. Se plantea una reforma de un amplio calado, la reforma que tiene que ver sobre el nepotismo y la no reelección. Es una reforma importante porque lo vemos mucho en Chiapas. Las autoridades municipales que dejan a un hermano, un primo, al hijo, a la esposa, a la hija, o al esposo, siendo las mujeres, es una cosa donde hay municipios completos que tienen 15 años gobernados por una misma familia. Que ¿Ejemplos? Dejémoslo así. Okay. Esperemos que los pueblos tomen sus decisiones y lo cambien. Pero hay municipios que están así. Si no se puede, por la vía democrática, que yo creo que ahí también nos falla a los que estamos haciendo la política territorial, ¿no? En Berriozábal yo considero que me tocó vencer a una familia así, que estaba un hermano, luego el otro, luego un cuñado y todo, y que llevaban pues 4 o 5 periodos siendo parte de las administraciones públicas municipales, ¿no? La familia Mancilla, me tocó desde Morena, sin dinero, con pura organización, cambiar las cosas. Pero cuando usted fue presidente cuando municipal. Yo fui elegido presidente en el 18. ¿Cómo se tendría que hacer eso? Primero así, pero cuando no funciona porque ya se ha acumulado tal poder que se coopta, se compra, se amenaza y todo, y sigue una misma familia, pues lo que queda es pedirlo por ley.
constitucionalmente, porque se intentó impedir por ley y como no estaba en la Constitución se tiró eso. Hay que recordar que ya había una reforma de ese tipo que no permitía dejar que tu sucesor fuera tu cónyuge y se tiró porque como no estaba en la Constitución se consideró que era anticonstitucional. Bueno, si estos procesos tan importantes requieren una transición, pues yo celebro que la presidenta lo vea. Es una elección. La duda era si se aplicaba en el 27 o en el 30, es parte de su legado. En el 30 ya no podrá ser. En Morena ya asumimos como parte de un acuerdo del Consejo Nacional que no va a haber nepotismo. Ningún candidato de Morena puede ser familiar hasta en cuarto grado del que esté ahorita en el poder. De Morena. De Morena, sí. Los otros partidos tendrán que tomar sus decisiones, pero va a ser con nuestra oposición. Si algún partido, ya lo ha dicho la presidenta públicamente, en el caso del que más se habla es de San Luis, la esposa del actual gobernador, que es del Partido Verde, es senadora. San Luis, Guerrero y Zacatecas. El único que sigue en la ruta para tratar de avanzar es San Luis. Zacatecas de una forma u otra ha dicho que puede esperar y en Guerrero está claro que se habla que Monreal se vaya al PT. No creo que suceda eso. No creo que ahí no suceda. ¿En Guerrero? En Guerrero está claro ya, por lo menos al interior de Morena sabemos que Félix Salgado asumió que no va a ser el sucesor de su hija, ¿no? Está caminando otras compañeras. Para quienes no recuerdan, en 2021 Félix Salgado Macedonio iba a ser gobernador de Guerrero, pero le bajaron la candidatura por el tema de acoso, si no estoy mal, ¿o por qué le bajaron la candidatura? Eso fue lo que se debatió públicamente. Tuvo 2 o 3 denuncias de acoso, que yo no soy quien para decir si eran ciertas o no. Pero técnicamente por la que se le bajaron es porque el vocalista de los Yonix le hizo una canción en su pre-campaña y no la reportó como aportación en su pre-campaña. Y eso fue técnicamente el INE de ese entonces dijo va para afuera. Bueno, le bajaron la candidatura y fue de candidata a su hija. Hoy su hija es gobernadora de Guerrero. ¿Gobernará ella o detrás está su papá? Pues yo cada que voy al Senado veo que ahí está Félix. Sí. Félix es senador, ¿no? Sí. O sea, está discutiendo y todo. Yo creo que gobierna. ¿Cómo se ve una posible relación con el Verde y el PT? ¿Podría romperse? No, yo creo que no. Yo creo que vamos a tomar acuerdos. ¿Se aguanta el 27 y el 30? Sí, por lo menos. Sí, yo creo que vamos a tomar acuerdos sobre la reforma electoral. Hay 2 temas que están en discusión. Con eso empezamos esta parte de la discusión, de la entrevista. Es la disminución de los recursos a los partidos. Aunque no hay una propuesta ya sobre la mesa del Ejecutivo, sabemos que una parte fundamental es disminuir los recursos públicos a los partidos. Recordemos que en el esquema de democracia mexicano, como es en muchos países, no hay aportaciones privadas para el sostenimiento de un partido. Sí, en las candidaturas en algún momento y con una fiscalización muy, muy rigurosa. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma que se hizo en su momento? Desde el 97 viene que no hubiera dinero de poderes fácticos, legales como empresarios, vamos a decir, empresarios eléctricos que quisieran financiar a 100 diputados para tener una bancada e impedir que se volviera a ser de uso público y social la energía eléctrica, ¿no? O que no hubiera interferencia del crimen organizado, ¿no? Que sabemos que es un riesgo en nuestro país. ¿Pasa eso? Cuando ha pasado, entiendo que se han tomado la decisión de meter a la gente a la cárcel. Hay gente que ha sido desfavorada, si mal no recuerdo, alguno en Veracruz, alguno en Michoacán, que han terminado en la cárcel. O sea, sí se ha pasado. Cuando lo ha detectado la autoridad, basada en investigaciones y demás, ha procedido, ¿no? En este periodo. Antes no sé si se procedió o no. Pues ahí tenemos a García Luna condenado, el secretario de Seguridad Pública, porque tenía un acuerdo con el crimen organizado, ¿no? Bueno, entonces ese es un aspecto fundamental. ¿Cuál ha sido la propuesta que más insistentemente se ha mencionado? Que en los años no electorales disminuya significativamente el financiamiento. Sí, claro, no se usa el INE, pues para qué le damos tanto dinero. Eso es válido. Que tengan el dinero básico para pagar sus sueldos de su estructura básica de los partidos en los años no electorales. Y en los años electorales que sí cuenten con los recursos para evitar esta posibilidad de que haya un financiamiento del dinero privado o dinero del crimen organizado. También se habla de los plurinominales. Esa es la otra parte de la discusión. Ahorita la forma en que se eligen a los plurinominales son 200 de los diputados, de los 500, 200 son plurinominales, es que represente el porcentaje de votos que obtienen los partidos. Por ejemplo, yo soy de distrito, ¿no? Pero en la circunscripción 5, la que pertenecemos, que es Tabasco, Chiapas y los 3 estados de la península de Yucatán, se reparten ahí 40 diputaciones.
¿Cómo se reparten? Según el porcentaje de votos que haya obtenido cada partido. De todos los partidos que mantienen el registro, si Morena obtuvo en esta circunscripción en el sureste, vamos a decir, el 55% de los votos, le tocan el 55% de esos diputados. Sí, claro, si Morena ganó el 80% de los distritos, le toca el 80% de los... Con la cláusula de no sobrerepresentación. ¿Hay sobrerepresentación hoy? No. Hay un candado que tiene la Constitución mexicana que dice que ningún partido puede tener más de 300 diputados. Si tú ganaras los 300 distritos, no tienes derecho a ningún plurinominal. Se reparten entre los otros. ¿Cuántos diputados tiene Morena hoy? 253, 54. O sea, no hay no hay sobrerepresentación. ¿No son útiles los plurinominales? Pregunto esto porque hace un momento usted mencionó que cuando no hay proceso de sesiones en el Congreso, diputados como usted o quienes ganan un distrito regresan a territorio. Pero ¿qué pasa con los pluris? ¿A dónde van? Hay pluris que representan a minorías. Ajá. O sea, por ejemplo, las personas con discapacidad, a la comunidad LGTB, a los grupos afrodescendientes, a pueblos indígenas. Y yo conozco gente que sí regresa a su territorio. Sí. O representan a sectores organizados, al magisterio democrático que jala con nosotros, distintos grupos. Esos yo veo que sí. Y hay otros que no, que representan a cercanía con las dirigencias de los partidos. Se ha vuelto, en la medida que los partidos de oposición han dejado de ganar distritos, porque hay que recordar que nuestra coalición ganó el 80% de los distritos. La coalición. La coalición, sí. En la medida que la oposición ha dejado de ganar distritos, que solo ganan el 20% de los distritos, estamos hablando de 60, todos sus cuadros dirigentes, todas las dirigencias se apuntan en las listas de plurinominales en el primer lugar, porque se establece un orden de prelación, ¿no? Metes tu lista y si te alcanzan 20, pues los primeros 20. Entonces se ponen en el 1, 2, 3. Ahí está en el 1 el PAN. Anaya, Lito Moreno, etcétera, ¿no? La gente de MC también, o sea, MC creo que no ganó ningún distrito. Un distrito ganó Movimiento Ciudadano. El PRI por sí mismo, sin alianza, no ganó ningún distrito. O sea, ganó siglado PRI en alianza con el PAN y el PRD, ¿no? Pero solito el PRI no ganó ningún distrito. Entonces, a pesar de que fue en varios solos, ¿no? En los que pensaba que podía ganar. Esa representación no tiene ningún sentido. La representación de las minorías sí, tenemos que elegirla de otra forma. Tenemos que asegurarnos que no se haga esta falsa representación que ha llegado al extremo de que hay gente que se ha asumido como parte de una comunidad, ¿no? Es decir, soy de la comunidad LGBT y que no lo es. Y nada más para tener acceso, poder apuntarse en el lugar que le corresponde. Porque en la lista de los... Hubo un caso aquí en el Congreso de Chiapas. Algo se mencionó, ¿no? En la lista de los pluris, los primeros 10, por un criterio del INE, son reservados a la representación de grupos minoritarios. Tiene que estar los afrodescendientes, los pueblos indígenas, así tendría que ser. Si está Alito ahí, pues algo debe decir que representa alguna minoría, ¿no? O sea, Alito para representar a un LGBT discapacitado. De alguna forma lo tuvieron que haber justificado. Y como esas cosas, como tenemos en México, dentro de las libertades que tenemos el libre desarrollo de la personalidad, para que tú te asumas como parte de una minoría, basta con que lo expreses, ¿no? No tienes que tener un proceso de certificación, ¿no? Mencionó el tema del magisterio. Sí. Hace unos días se anunció que el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afilió al 50% de sus integrantes. A 1.250.000 integrantes del CENTE los afilió a Morena. ¿Qué opinión le merece esto? En Morena tenemos por estatutos prohibida la afiliación corporativa. ¿Qué significa esto? Que no puede venir, como se hacía antes, un representante de un sindicato, de una organización y decir, aquí vienen mis 100 agremiados, a ver, pónganse en fila, los voy a afiliar. Porque eso hacía el PRI, ¿no? Con la CNC, con la CTM y tal. Eso lo tenemos prohibido por estatutos. Y la ley electoral también lo prohíbe. De partidos políticos. La ley de partidos políticos. Prohíbe la afiliación de sindicatos, no de organizaciones. Exacto. Nosotros prohibimos sindicatos, organizaciones, todas las organizaciones de orden social. Si hay activistas dentro del magisterio, que los hay, que vienen trabajando de mucho tiempo con nosotros, no el sindicato como estructura, grupos de maestros organizados que tienen como libertad de asociación, como parte de su libertad de asociación, la simpatía por Morena y se ponen a afiliar, yo creo que es válido, ¿no? Como para cualquier persona que se dedica a cualquier objetivo y que tiene una interacción constante con sus compañeros de trabajo, hacerlo así. El sindicato, o sea, hoy el CENTE ya jala con Morena. Miembros del CENTE jalan con Morena. Sí. A pesar de que, pues años atrás, pues
pues el centro pues jalaba con el PAN, Sí, pero se han hecho reformas educativas muy profundas que han permitido que haya una identificación del compromiso. Lo que está pendiente ahorita, que se está trabajando de forma muy profunda, es lo de UCICAM, los mecanismos de selección para las nuevas plazas, ¿no? Para evitar la venta de plazas y demás. Antes, pues, se dio marcha atrás a la reforma peñista, ¿no? Esta mal llamada reforma educativa, que no era eso, que más bien tendía a la privatización de la educación. Entonces yo creo que sí es natural que haya una identificación de los agremiados con Morena. Vayamos bajando de temas, vamos de la Ciudad de México, nos vamos más al sur. Este fin de semana hubo revocación de mandato en Oaxaca. En Oaxaca, y hasta el corte hace unas horas había el 93% de las casillas computadas. El 58% de las personas que votaron, no fue el 40%, fue el 29%, pedía que el gobernador continuara, pero el 29% quería que se le revocara el mandato. ¿Qué opinión le merece esto? Esa es la parte fundamental de la revocación de mandato, como fue propuesta por Andrés Manuel al inicio. Una evaluación legal, formal, que permitiera, en dado caso, pues interrumpir una administración que no tuviera el apoyo mayoritario de la gente. En el caso particular de Oaxaca, no estoy tan compenetrado ahorita con la política de Oaxaca como para saber por qué hay un tercio de los votantes que está de acuerdo con que no siga su gobernador. Yo creo en general, y esto vale para la revocación de mandato que tuvimos con Andrés Manuel y la que podría haber con la presidenta Claudia Sheinbaum, que debería dejarse a la ciudadanía realmente la posibilidad de decidir si quiere que se haga un ejercicio de revocación de mandato o no. Entiendo que en Oaxaca fue casi en automático, ¿no? O sea, que pasó la revocación de mandato casi en automático. Al siguiente año tomó protesta. Lo hizo en 2023. Sí, me refiero a que el proceso de recolectar las firmas y todo eso debería ser la potestad de la ciudadanía. Si hay una inconformidad muy grande contra alguien que esté en el poder del Ejecutivo estatal o federal, si se hiciera también para no hacer un gasto innecesario. Sí, claro. O sea, si realmente hay una inconformidad, si hubo una situación grave que cambió el apoyo mayoritario que tenía esa persona y la gente se organiza y recoge las firmas, sí debería haber revocación de mandato. Si no, no. O sea, porque lo único que es evidente que ningún gobernante va a tener nunca el 100% de apoyo de la población. Claro. Y si tiene tanto como un tercio de gente en contra, pues le resta posibilidad de actuar en beneficio de los 2/3 que sí quieren que siga. En el caso de Andrés Manuel, pues le salió el 90% que sí, lo fortaleció, pero no tiene sentido, pierde. Y no hay vinculación, porque también se hizo la consulta para juicio a expresidentes. La gente pidió que se enjuiciara al expresidente, pero porque no hay una mínima de 40%, no se hizo. Entonces fue un gasto innecesario. Porque no hay, porque no hay una socialización, no es parte del debate público, no está realmente en el interés de la mayoría de la población, porque si realmente estuviera en el interés de la mayoría de la población, se tendrían sin problemas las firmas y sería el ejercicio y la gente diría, ya salió vinculante, ahora sí hazlo, ¿no? Digo, en Oaxaca fueron 120 millones que se utilizaron, o sea, se pudo haber utilizado para otra cosa. Yo creo que no es necesario pasar a ese tipo de ejercicios si no hay una perspectiva clara en la mayoría de la ciudadanía, si no se organiza libremente la ciudadanía para juntar las firmas y si no se alcanza el 40% que marca la ley para que sea vinculante. A como está hoy Claudia Sheinbaum con 70% de aprobación, ¿ve necesaria una revocación de mandato? En mi opinión personal, yo creo que no sería necesario pasar a ese ejercicio, pero bueno, pues veremos qué es lo que se determina, ¿no? Los ministros de la Suprema Corte adquirieron camionetas de lujo. Es lujo tener 3 millones de pesos al volante. ¿No eran 1.7 millones? 1.7 sin blindaje. Ya con blindaje podría ya alcanzar el valor de 3 millones de pesos. La Corte anunció este fin de semana en un comunicado que el valor total fue cerca de 24 millones de pesos el gasto, ¿no? Y en conferencia de prensa hoy pues ya se anuncia, pues ya no se van a utilizar, las van a devolver. Sí. ¿Cómo ves este comportamiento? ¿Las compro, las devuelvo? Yo creo que siempre hay, cuando haces un cambio tan drástico, hay un proceso siempre de transición y de entender la nueva circunstancia. ¿Qué sucede en esta circunstancia nueva? Entiendo qué es lo que pasó, no lo sé porque no soy parte de la Suprema Corte, pero que llegan y le dicen, oye, mira, se están gastando 50 millones de pesos en estos vehículos, voy a hacer un nuevo contrato y se van a gastar 24. Dice, pues hazle, ¿no? Estamos ahorrando más de la mitad. Digo, y el ministro se pierde el fondo, ¿no? O
se gastaba, entiendo, mucho más porque esos vehículos eran rentados. Esto de la renta de los vehículos, yo siempre he pensado que es una forma que siempre se puede presumir que hay algo malo detrás, a menos que realmente al hacer las cuentas no te salga demasiado el sobreprecio, considerando lo que era el precio original. Incluso el ministro hoy en conferencia anunció que hasta se le quedan las llantas ponchadas a media carretera. Sí. Entonces, yo no sé, la verdad, en este México, muy rara vez la Suprema Corte atiende temas que creo yo, no quiero demeritar el trabajo de los ministros y el riesgo en el que se encuentran, pero creo que muy rara vez atiende temas que puedan señalar a uno de los ministros como objeto de un atentado a su vida. Yo sí creo, y lo llegué a platicar con uno o dos de los ministros. No dejan de ser pues sí, pero, funcionarios de alto rango, ¿no? Sí, pero yo creo que se justifica que uses un vehículo blindado cuando estás en riesgo. Claro. Cuando tienes una amenaza o cuando tu labor implica que te puedas generar una amenaza. Yo no veo que los ministros de la Corte que tocan temas de fondo muy importantes puedan afectar tanto los intereses de un individuo del crimen organizado que decida atentar contra su vida. O sea, para usted no es necesario que un ministro tenga un vehículo blindado. No. Sí, pues alguna escolta mínima ahí que pueda ir en un vehículo normal, las precauciones que cualquier persona que tenga vida pública toma, no repetir sus rutas, etcétera, ¿no? Pero no es el caso de García Harfuch, de la misma presidenta, del titular de un ejecutivo estatal, de un fiscal, ¿no? Ese sí es otro caso. Ahí, por la mera actividad que tienen, se justifica que los usen. ¿Se equivocó en la Corte en darle tanta importancia, dar una rueda de prensa? Al decir que siempre no va. Sí. No, yo creo que era importante que la gente entendiera que hay capacidad de rectificación. Eso me refería yo con la transición. En la transición puedes cometer errores. Hay que aprender de ellos y no repetirlos y transparentar siempre. Digo, al fin de cuentas, no creo que si ya compré un vehículo, llevo a la agencia, me arrepentí de volver mi dinero. No, lo que mencionaban ellos es que si no se podía hacer la devolución, que en ese tipo de contratos hay cláusulas siempre que permiten que se haga cuando es dinero público, pero si no se puede hacer, que los iban a tener ahí. Y cuando un juzgador, un juez de lo penal que condena a un narcotraficante que tiene la capacidad de amenazarlo, si viera la necesidad de tener un vehículo blindado, se lo iban a dar a él. Ahí sí, ¿no? O sea, ese es el criterio. Dice, vamos a tratar de devolverlos y si no, vamos a destinarlos a juzgadores que por su trabajo estén en riesgo su vida. Hablemos de Chiapas, ya para ir terminando. Ya pasó un año y un mes de funciones del gobernador Eduardo Ramírez. ¿Cómo ve al gobernador después de un año? En un gran momento. Todos los chiapanecos y chiapanecas vivimos esta situación de inseguridad muy grave en los últimos 2 años de la administración anterior, 3, pero marcadamente los últimos 2. Yo creo que... ¿Eduardo Ramírez le regresó la paz a Chiapas? Sí. ¿Quién se la llevó? La delincuencia organizada que tuvo libertad para actuar. Entonces, yo creo que se tuvo la posibilidad de recuperar esa tranquilidad, pues dejamos de tener los tiroteos en las calles, dejamos de tener el tránsito libre de caravanas de gente armada reivindicando su pertenencia a una organización delictiva. O sea, todo eso se acabó. Es importante, hay libertad de tránsito, hay municipios que estuvieron secuestrados, ¿no? O sea, que hoy tienen libertad. Yo creo que eso es importantísimo. Y yo creo que el gobernador lo ha dicho públicamente, era importante lograr eso en el primer año, mantenerlo el resto de la administración y empezar a construir la prosperidad compartida que necesita Chiapas. ¿Tiene buena relación un diputado federal con un gobernador? La tengo muy buena ahora con el gobernador también. ¿Mejor que anterior? Sí. Yo creo que es importante eso porque permite, dice el gobernador que el legislativo nacional son los pulmones del país. Yo lo veo así. Somos una representación territorial tan amplia que cabe la diversidad de México en la Cámara de Diputados, particularmente en la Cámara de Diputados que representa al pueblo. Y entonces es importante mantenerse en comunicación con eso. Representamos algo a fin de cuentas y yo le agradezco mucho la generosidad, que creo que es otro rasgo que distingue esta administración, que a diferencia de lo que se hacía antes, que llegaba una nueva administración y todos los de la anterior tenían que desaparecerse del Estado y los que habían participado en otras experiencias no podían estar cercanos. Ahora hay mucha apertura y mucha generosidad para que se construya entre todos el Chiapas que merecemos. ¿Qué calificación le da el gobernador a un año y un mes de su gestión? Pues mira, no me gustaría calificar. Creo que está haciendo un gran trabajo el gobernador. Creo que la devolución de la paz es importante. Lo veo en el territorio, he tenido la oportunidad de acompañarlo en temas ambientales y en mi distrito, pues son 25 municipios, nos toca coincidir, hay una quinta parte de los municipios de Chiapas que son a los que represento,
Nos toca coincidir frecuentemente, tengo oportunidad de platicar con él. Lo veo desde la transición, desde que fue nombrado coordinador de defensa de la transformación, con una visión clara del Chiapas que quiere, ¿no? Y lo está construyendo, lo está logrando avanzar paso a paso. ¿Fue Rutilio Escandón un buen gobernador? Yo creo que cerró muy mal. Tuvo una primera mitad de orden en las finanzas. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? Yo diría eso, una primera mitad en la que arrancó con orden en las finanzas, con un trato institucional muy claro, ¿no? O sea, los que estábamos en responsabilidad, yo como presidente municipal, pues había mucha claridad de que el orden de gobierno municipal tenía sus atribuciones, el Estado tenía las propias, que había complementariedad, o sea, logramos hacer en Berriozábal grandes obras con el apoyo del gobierno del Estado, la unidad deportiva, con la Federación y el Estado, una planta de tratamiento de aguas residuales que permite que ya no llegue el agua, si está funcionando bien, permite que ya no llegue el agua contaminada de Berriozábal al Sabinal, ¿no? Yo creo que eso. Y en la segunda mitad, pues la cuestión de la delincuencia organizada. O sea, se le salió de las manos. Yo no sé qué pasó, pero tuvimos un avance importante en la delincuencia organizada que se apoderó de municipios y de las calles de nuestras ciudades, incluyendo la capital, y eso es gravísimo, ¿no? Hablemos de congruencia política. Hay que reconocer que hay gobiernos de izquierda buenos, gobiernos de izquierda malos, gobiernos de derecha buenos y malos. Sí. ¿Algún gobierno local, estatal de izquierda bueno, morenista para ser? ¿Podría mencionar algunos? El de Chiapas, el de la Ciudad de México. Yo creo que esos en particular. Parece que el gobernador de Yucatán está haciendo un buen trabajo. También está Guacho, el Guacho está arrancando recién. Hay compañeros. Estuve en el informe de un compañero diputado de Mérida, Oscar Brito, y había muchos representantes del gobierno del Estado y eran del movimiento todos. O sea, con cualquiera que platicabas, o sea, pareciera que hay un buen relevo ahí después. En el top 3, Chiapas, Ciudad de México, Yucatán. Así lo vería yo. ¿Y en los malos? Yo más que malos creo que los que no han cumplido su responsabilidad a cabalidad, Michoacán. Michoacán, y no quisiera mencionar ningún otro. Creo que ahí hay una deuda grave con la ciudadanía. Que también el gobernador de Michoacán llegó por una situación pues externa a ser candidato a gobernador. Llegó por el voto de la gente, pero fue candidato de Morena. También le bajaron la candidatura al anterior. Porque Raúl Morón, el que es ahora senador, puso una lona en algún lugar, que así literal, un espectacular que era una lona que no estuvo reportada en la fiscalización, y con eso lo bajó el INE. Y entonces llegó Ramírez Bedoya como candidato emergente. Yo creo que de campaña. Antes de que iniciara la campaña, entre la pre-campaña y la campaña. ¿Algún gobierno de derecha bueno? No los veo. O sea, yo creo que la derecha, por sus propios planteamientos, no logra hacer buenos gobiernos. Ningún gobierno del PAN, del MC, del PRI, ¿no? No lo veo. No. Y te insisto. ¿Un Querétaro? No. ¿Un Jalisco? Fíjate que Querétaro, yo conozco muchos queretanos y ha habido un derroche absurdo en una obra que se hizo en una de las avenidas principales de Querétaro, la avenida 5 de Febrero, que era una avenida funcional. Le cambiaron, en lugar de tener puentes, paso de nivel elevado, los hicieron subterráneos. Se gastaron miles de millones de pesos, muchos miles de millones de pesos. Querétaro es un estado muy próspero, tiene muchos ingresos propios por impuestos sobre nómina y otras cosas. Se gastó muchísimo ahí y no resolvió nada de los temas de flujo vehicular, ¿no? Entonces la gente está muy molesta. No creo que haya oportunidades de que llegue otro, porque al mismo tiempo hay un sector conservador muy arraigado ahí. No hay que olvidar que en el Bajío, y eso explica que Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes sigan gobernados por el PAN, es donde históricamente estuvo la base conservadora de este país. Por eso Maximiliano se fue a esconder ahí en la década de los 40. Es un bastión del conservadurismo. Cuando estaba avanzando el nazismo y el fascismo en el mundo, en México hubo un movimiento sinarquista que tenía el mismo lema, ¿no? Patria, Dios y orden. Y era ahí la base, ahí en el Bajío. Entonces veo difícil, creo que hay una evolución. Ha llegado mucha gente de fuera a vivir ahí por el mismo auge económico. Veo difícil que en el 30, en el 27 y 30 se puedan dar los relevos, pero eventualmente va a suceder en la medida que se enriquezcan estas sociedades. Y lo que tratan de vender ellos es que la prosperidad económica de Querétaro, del Bajío, compensa lo que hace mal. Dicen que es por ellos. No, es por su situación geográfica. Históricamente, la posibilidad de que tuvieras un altiplano ahí con un clima agradable, con agua subterránea relativamente fácil de alcanzar, permitió una agricultura y una economía de las haciendas durante el porfiriato. Y después permitió una industrialización rápida. Es un nudo ahí. O sea, todo lo que sale del centro del país, donde está el gobierno de este lugar,
hacia el norte, donde está el desarrollo industrial y nuestro vecino del norte, todo pasa por Querétaro. ¿Y de Movimiento Ciudadano ningún gobierno? No lo Bueno, veo. No, pues Nuevo me León, parece. Jalisco. Pues el de Nuevo León me parece que se pierde mucho en la banalidad. Este intento de que Mariana Rodríguez fuera la presidenta de Monterrey. Me parece bueno el resultado, que no haya sido, pero el simple hecho de plantearlo. Jalisco. Jalisco entiendo que está teniendo serios problemas con su población por temas que tienen que ver precisamente con el transporte público, con las políticas públicas. Creo que hay mucha arrogancia a veces, fíjate, o sea, como que creen que tienen la posibilidad de terminar cualquier cosa a cualquier costo. Y la ciudadanía lo piensa las cosas, analiza, critica, debate, se opone. El periodo legislativo, bueno, la legislatura termina en 2027. Así es. Ya es el próximo año. Y oficialmente Joaquín Cebadúa deja de ser diputado. ¿Qué sigue para Cebadúa? Voy a hacer la respuesta típica, ¿no? Seguir aportando a Chiapas en el espacio que se pueda. No, mira, o sea, evidentemente hay un momento de tu vida en que tú tomas una decisión. Yo tomé muy temprano, a los 18 años, la decisión de asumirme como parte de la izquierda. Tuve una formación marxista profunda. Caminé con los pueblos indígenas toda la década de los 90. ¿Usted sí leyó del marxismo? Sí, claro. Sí, a fondo. El marxismo sigue siendo mi herramienta de análisis. Leí lo suficiente como para entender también que había un marxismo dogmático que perdió toda la riqueza analítica del marxismo y decía, tiene que haber después del capitalismo una dictadura del proletariado y tal. O sea, eso es un análisis que Marx hizo en el siglo XIX y que dejó de aplicar terminado el siglo XIX y que hubo que refuncionalizarlo y no se hizo. Se quiso aplicar como una receta, lo que principalmente era un manual antirrecetas. Pero bueno, después tuve la oportunidad de hacer una carrera de 11 años en el servicio público de carrera. Yo fui funcionario de carrera en la CONAMP. Entré en el 2006, faltando 3 meses para que se fuera Fox, muy entusiasmado con la idea de que llegara Andrés Manuel, le robaron la elección. Pero en la CONAMP, hasta la fecha, seguía habiendo gente, salvo un periodo con Peña que llegó Alejandro del Mazo del Estado de México, el hermano menor de Alfredo del Mazo. Salvo ese periodo, la CONAMP siempre ha tenido perfiles técnicos y ahí pude desarrollarme. Y lo hice bien, fui subdirector regional en Hermosillo. Luego con otro concurso gané una dirección en Sinaloa, en Zetecacasla, pegado a Mazatlán. Y con otro concurso llegué aquí como director regional de Chiapas y Oaxaca. Entonces, la formación de izquierda que traía y mi trabajo que había tenido en organizaciones no gubernamentales para el desarrollo comunitario, la defensa de los derechos humanos, con el posgrado que hice en Italia sobre derechos humanos en 2003, me permitió llegar bien a los temas ambientales y enriquecer mi perspectiva con la parte ambiental, porque no la tenía antes de eso. Hay que también tener un conocimiento técnico. Sí, no claro. basta con intención. Sí, exacto. Yo traía un defecto de formación que era decir el ser humano primero, ¿no? Primero el desarrollo, como si hacerlo en contra del medio ambiente fuera una solución, y aprendí rápido que no. Entonces integramos esa variable. En el 17 dejo CONAM, empecé a construir con Morena desde el inicio, en Berriozábal en particular. Yo fui COT, de esos que andaban afiliando así casa por casa. O sea, usted sí es fundador de Morena. Sí. Yo fui COT, fui de los que andaba casa por casa afiliando con mi tablet, una tablet más barata que la que se tiene ahora, ¿no? Pero una bocinita, hicimos todos los comités seccionales de Morena en su momento. Tuve la oportunidad de ser candidato y ganar, y considero que hicimos un buen gobierno. La ciudadanía lo dirá, pero considero que hicimos un buen gobierno. Entonces, ¿fue diputado federal? Diputado federal, ahora otra vez. Yo creo que mi ciclo como diputado federal está llegando a su término. Podría ser una vez más. O sea, legalmente todavía podría ser hacia el 30. No es mi primera opción. Mi primera opción sería aterrizar de nuevo en Chiapas y aportar, ¿no? Tenemos la experiencia en el gobierno federal, tenemos la experiencia en desarrollo comunitario que tuvimos antes de ser servidor público, que tuve antes de ser servidor público. He aprendido y aportado en el legislativo. Hay cosas importantes que hemos logrado en la anterior legislatura y en esta. Y creo que estamos en posibilidades de aportar. Pero pues, las circunstancias lo dirán. Decía Ortega, ser el hombre, el ser humano, diríamos ahora, el ser humano es uno y su circunstancia. Hay que cambiar la circunstancia para cambiarlo a él, ¿no? La primera parte nos indica que pues, uno puede planear y decidir cosas y siempre la circunstancia será la que predomina al final, ¿no? Terminemos con preguntas personales. Sí. ¿Usted cree en Dios? Yo, como marxista, soy muy respetuoso de la espiritualidad de las personas y me consideraría agnóstico. ¿Le gustan las letras o números?
Las letras, principalmente. No soy malo en las matemáticas, llevé cálculo inclusive en el bachillerato, en el plantel 1 del Covach, pero mi primera opción profesional antes de decidir por sociología fue letras. Desde muy pequeño tuve la oportunidad de saber que en la biblioteca de Berriozábal prestaban los libros para llevárselos a tu casa y leerlos. Y a los 11 años saqué mi primera credencial de la biblioteca y me llevaba 3 libros por semana. Y ahora considero que leo poco, pero en toda mi adolescencia y hasta mis 30 años yo leía muchísimo. O sea, 10 libros al mes, ¿no? O sea, de distintos autores, mucha literatura principalmente. ¿Reír o llorar? Reír siempre. O sea, yo considero que la alegría es importantísima, que hay que hacer las cosas con gozo. Yo creo que esa es una diferencia de las revoluciones que se hacían antes. Se hacían con un espíritu de sacrificio, ¿no? De hay que dar la vida, patria o muerte, venceremos, ¿no? Y ahora es patria y vida, ¿no? O sea, hay que hacer una defensa de la vida. Yo estoy en contra de que la derecha se haya apropiado del término vida, ¿no? Como decir que están en contra del derecho de la mujer a decidir. No, la lucha por la vida es la lucha por el bienestar de todos los seres sintientes de ese planeta y de los seres humanos, por supuesto. ¿El título de un buen libro? Uy, ¿en qué momento de mi vida? O sea, me gusta muchísimo 100 años de soledad. Para recomendar. Yo creo que 100 años de soledad representa nuestra complejidad latinoamericana, ¿no? O sea, me encanta. Igual en la misma tónica latinoamericana, por las venas abiertas de América Latina, ya no de literatura, sino un ensayo sobre nuestra sociedad que nos permite entender la doctrina Monroe que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, la doctrina Monroe con el corolario de Trump, que es la intervención absoluta en los temas latinoamericanos, y nos permite entender cómo se han desangrado estos países desde la llegada de los europeos en el siglo XV y XVI. Esos dos, digamos. ¿Su palabra favorita? Alegría. Yo creo que sí, muchas veces saludo así, buenos días, alegría. Pues gracias por esta entrevista. Un gusto y qué bueno que ese es el tipo de comunicación y periodismo que es importante, se requiere mucho existe la posibilidad técnica hoy, con las redes sociales ya no es una comunicación unilateral como la que vivimos nosotros en nuestra juventud, que eran los que tenían la posibilidad de tener un medio impreso o la radio y televisión, ¿no? Ahora es multilateral, tienen que reflejarse todas las voces. Pues a veces también la necesidad de buscar los medios de subsistencia hace que se uniformen mucho las cosas, ¿no? Que haya una sola voz. Qué bueno que haya voces distintas. Felicidades. Gracias por aceptar. En Fuente Moderna, esta entrevista y muchas más. Síganos en nuestras redes sociales. Seguimos informando.